Buenas tardes, jóvenes. Bienvenidos a una nueva entrega de la materia de Física 3. Mi nombre es Juan Carlos Penagos Solís, titular de la materia para los grupos de quinto semestre de la Escuela Preparatoria número 2 del Estado de San Cristóbal de las Casas, Chiapas. Bienvenidos, grupos de físicos, matemáticos y químicos biólogos. El tema del día de hoy, campo eléctrico. El campo eléctrico no es más que el cambio o la modificación que tiene el espacio cercano a una carga. Esta carga o cuerpo cargado eléctricamente va a generar un cambio que puede ser de atracción o de repulsión dependiendo del caso. Dependiendo del tipo de carga que tengamos, sea positiva o sea negativa, vamos a darnos cuenta que podemos tener los tipos de campo. Por ejemplo, si tenemos una carga positiva, el campo será positivo. El campo lo vamos a denotar por las letras E. E se representa el campo y se mide en Newton por Coulomb. La constante K vale, recordemos, 9 por 10 a la 9 en notación científica o 9,000 millones de manera normalizada. Newtons por metro cuadrado por Coulomb cuadrado. Q representa la carga que debe de venir dada en coulombs y R cuadrada representa la distancia en metros. El campo depende de 4 cosas fundamentalmente. Número 1, vamos a ver que el campo es radial, es decir, que actúa en todos los lados indiferentemente. Proporcionalmente a la carga, más campo, menos carga, menos campo. E inversamente proporcional a la distancia, a más distancia, menos campo, a menos distancia, más campo. Repito, si tenemos una carga positiva, campo positivo, carga negativa, campo negativo. El campo, como lo venimos platicando en la diapositiva anterior, es la deformación del espacio causada por un cuerpo eléctricamente cargado. Si tenemos dos cargas, que son en este caso, y nos podemos dar cuenta, si tienen cargas iguales, por ejemplo, positivo y positivo, las líneas de campo que estamos viendo aquí alrededor, todas estas líneas que salen de cada una de las cargas, se repelen. Por ende, nos vamos a dar cuenta que los campos no se unen. En este caso, estamos viendo que las líneas de campo de cada uno de ellos se juntan porque una carga es positiva y una es negativa, y aquí estamos teniendo atracción. Esa diferencia va a existir. La densidad de las líneas depende de la intensidad del campo y el que se unan o se separen va a depender directamente del tipo de las cargas. Las líneas de campo trabajan de manera esférica. Recordemos que las cargas o cuerpos son tridimensionales, normalmente con forma esférica, y las líneas de campo salen a partir precisamente de estas cargas. Las líneas de campo eléctricas son muy parecidas a las líneas de campo magnético que tienen los dipolos magnéticos. Recordando que en las cargas, cuando tenemos positivo y negativo, se atraen. Cuando tienen mismas cargas, se repelen. Y aquí tienen diferentes cargas, se atraen. En el caso de los polos es exactamente lo mismo. Si tenemos norte y sur, se atraen. Si ponemos norte y norte, se repelen. Para entender más este concepto, vamos a hacer unos cuantos ejemplos que nos permitan reconocer más sobre el tema. El ejemplo número 1, ¿cuál es la intensidad del campo eléctrico a una distancia de 0,2 metros? Recordemos la fórmula R, 0,2 metros. La distancia siempre debe estar en metros y si no, debemos de convertirla. La carga Q menos 0,00012 coulombs, como debe ser. Y ahora sí podemos aplicar nuestra fórmula de campo. Campo es igual al producto de la constante por la carga entre la distancia al cuadrado. Es decir, queremos saber qué campo existe como punto número 1 a 2 centímetros. Queremos saber qué campo existe a 2 centímetros de distancia. ¿Qué tanto campo hay desde la carga a 2 centímetros? Perdón, a 20 centímetros. ¿Por qué 20 centímetros? Si dividimos 20 centímetros entre 100, nos daría 0,2 metros. Ahora sí, vamos con nuestra constante K, 9,000 millones, un 9 y 9 ceros, Newton por metro cuadrado entre Coulomb cuadrado, ¿ok?
que multiplica a la carga que vale menos 0.3012 coulombs y lo dividimos entre la distancia, que son los 0.2 metros al cuadrado. Vamos a ver qué campo tendremos. Yo recomiendo que hagamos una multiplicación superior y una inferior. Aquí el metro con el cuadrado se va a ir metros al cuadrado, el coulomb con el cuadrado, y lo que nos va a estar quedando como unidades son newtons por coulomb. Nada más newtons entre coulomb. Hacemos la operación 9,000 millones por menos 0.3012 y nos quedaría como resultado menos 1,080,000 newtons por coulomb entre 0.2 al cuadrado, 0.2 por 0.2 menos 0.04. Hacemos la división y tendríamos un valor nominal de campo. El campo en este punto sería de menos 27 millones de newtons por coulomb. Para que quede más claro, vamos a agregarle un poco más a este problema. Vamos a hacer el mismo ejemplo del campo, pero ahora lo vamos a hacer no a 20 centímetros. Vamos a calcular qué pasaría con el campo si yo lo separara, si yo quisiera saber qué campo hay acá hasta acá, y la distancia de acá para acá fueran 2 metros. Si la distancia, de vez de que fuera 20 centímetros o 0.2 metros, fueran 2 metros, vamos a ver qué tanto va a cambiar nuestro campo. Campo es igual, nuevamente la fórmula no cambia, constante por carga entre distancia, 9,000 millones de newtons por metro cuadrado por coulomb cuadrado, por la carga sigue siendo el mismo valor. Esto nos hacemos que nos va a dar menos 1,080,000 newtons por coulomb entre, ahora sería 2 metros elevados al cuadrado, 2 metros al cuadrado, 2 por 2, 4. Y entonces únicamente tendríamos un campo negativo de menos 270,000 newtons por coulomb. La diferencia que puede existir en el campo no solo depende del tamaño de la carga, sino que depende inversamente proporcional a la distancia al cuadrado. Aquí nos podemos dar cuenta que entre menos distancia, más campo, más distancia, menos campo. Ejemplo número 2. Dos cargas puntuales, como la estamos viendo. La carga Q1 positiva, aquí está, Q1, con un valor de de 0.004 coulombs o 4 milésimas de coulomb. Y la carga 2, en este caso es una carga negativa que estamos viendo de este lado, una carga 2 de 0.00 coulombs. Esas están separadas entre sí 24 metros, 0.24 metros, como se muestra en la figura. Y vamos a calcular el campo eléctrico en el punto A. ¿Dónde vamos a colocar el punto A? Como se muestra en la figura, el punto A se encuentra por acá. Está separado este punto A de este lado 0.08 metros y de este otro lado 0.16 metros. Si sumamos el 0.08 y el 0.16 metros, podemos sacar precisamente la suma de los 0.24 metros que están separadas ambas cargas. Para hacer este problema, es importante reconocer el punto A que estamos viendo a continuación. Este punto A representa un espacio de carga positiva. Entonces, aquí vamos a hacer dos cálculos de campo. Campo 1 y campo 2. Para el campo 1, vamos a ir dándonos cuenta de los datos. Recuerden, la constante vale 9,000 millones o 9 por 10 a la 9, que es exactamente lo mismo. Newtons por coulomb, newtons por metro cuadrado por coulomb cuadrado por la distancia, ¿qué distancia hay de acá para, perdón, por la carga que tenemos de 0.004 coulombs y entre la distancia que lo separa de acá para acá, 0.08 metros.
y estos elevados al cuadrado. Vamos a hacer primero la operación. 9,000 millones por 0.004 y entre 0.08 al cuadrado. La primera operación, si la realizan adecuadamente, van a tener un campo bastante grande de 5,000 5,625 millones de newtons por coulomb. Sería el campo número 1. Este campo número 1, ¿qué está haciendo con la carga? Esta carga positiva, recuerden que cuando tenemos carga positiva y carga positiva se repelen. Entonces esta carga positiva se quiere alejar, este punto A se quiere alejar de la carga positiva y se quiere ir hacia la derecha. Ok. Para el campo número 2, vamos a hacer exactamente el mismo sistema. 9,000 millones de newton por metro cuadrado por coulomb cuadrado, multiplicado por la carga 2 ahora es de 0.008 coulombs, y dividido entre la distancia que tenemos, que es de 0.16 metros al cuadrado. Y tendríamos un campo menor al anterior, solo de 2,812,500,000 newtons por coulomb. Pero vamos a ver ahora qué pasa. Esto fue con el campo número 1, dijimos que va hacia la derecha. Para el campo número 2, recuerden que este punto A lo estamos colocando como si fuera positivo. El punto A, repito, es un punto positivo y la carga es negativa. Recuerden que cuando tenemos positivo y negativo se atrae. Entonces, el campo número 2 también va a ir hacia la derecha. Como ambos campos van hacia la misma, como podemos ver también en las líneas que tenemos en la parte de abajo, ambos campos van exactamente en la misma línea. Entonces, ambos campos, cuando tienen la misma línea de dirección, estos campos se suman y el campo total, que va a ser la sumatoria del campo en el punto A, no es más que la suma del campo 1 más el campo 2. Hacemos la suma entre estos dos números. Aquí ya sabemos que tiene 3 ceros. 1, 2, 3 ceros. Después sería 0, 0, 500. 5 y 2 son 7. 1 y 2 son 3. 6 y 8 son 14, llevamos una, 5 y 2 son 7 y una, 8. Tendríamos un campo total entre los dos de 8,437,500,000. Para el siguiente y último ejemplo, tenemos que calcular qué campo va a existir entre las dos nubes que estamos viendo. El campo dice que esta nube superior está a 6,000 metros de esta nube inferior. Tenemos una nube inferior y una nube superior. Y queremos calcular el campo eléctrico que existe exactamente a la mitad. Vamos a calcular el campo eléctrico que existe a la mitad. Es decir, a 3,000 metros de uno y a 3,000 metros de otro. Para este ejemplo, entonces, es importante reconocer que tenemos dos cargas, una de 120, la carga superior negativa, la carga 1 que estamos teniendo, esta de 250 son negativas y la carga de abajo es positiva. Vamos con la carga primero, la negativa que estamos teniendo en la parte superior. Campo 1 va a ser 9,000 millones o 9 por 10 a la 9, multiplicada por la carga que vale 250 coulombs y divididos entre la distancia, que en este caso ya dijimos que lo vamos a hacer a la mitad, serían 3,000 metros al cuadrado. 9,000 millones por 250 entre 3,000 al cuadrado, tendríamos un campo de 250,000
newtons por coulomb. Veamos qué pasa. Recuerden que este punto donde yo calculo el campo, el punto donde se calcule el campo, que en este caso lo estamos proponiendo a la mitad, lo estamos proponiendo a la mitad, aquí. Recuerden que se toma como si fuera una carga positiva. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Este campo negativo está atrayendo hacia arriba, lo está empujando hacia arriba, entonces le vamos a poner signo positivo. Recuerden nuestro plano cartesiano, cuando va para arriba es positivo y cuando va para abajo negativo. A este campo, campo 1, le vamos a poner signo positivo porque va a ir hacia arriba. Ahora, el campo 2, estas cargas son positivas y este punto es positivo, entonces el campo 2 también va a ir hacia arriba. Este campo va a empujar a este punto positivo, entonces lo vamos a también poner como positivo. Cuando los campos van para arriba, positivos. Cuando los campos van para abajo, negativos. Vamos a hacer ahora el valor del campo 2. Campo 2, nuevamente, 9,000 millones o 9 por 10 a la 9, según como ocupen su calculadora, por la siguiente carga que vale 120 coulombs entre la distancia, nuevamente 3,000 metros al cuadrado. 9,000 millones por 120 entre 3,000 al cuadrado y tendríamos un campo de 120,000 newtons por coulomb. Entonces, para el campo total que vamos a tener en este caso, y precisamente cuando existe una reacción entre dos campos diferentes, uno positivo y uno negativo, lo que existe son los rayos. Vamos a ver que el campo total que va a existir es la suma de estos dos campos, 250,000 más 120,000, tendríamos un campo de 370,000 newtons por coulomb. Bueno, jóvenes, esperando este video sea de su agrado, les envío un cordial saludo, su amigo Juan Carlos Penagos Solís. Que tengan un excelente día y, por favor, manténganse al pendiente, también les voy a subir la tarea para que la puedan revisar.